A ver, buenas tardes. Si me están escuchando, estudiantes, por favor confirmen por vía chat, por favor. Saludos. Bien, bueno, bienvenidos los estudiantes de las demás extensiones de nuestro Instituto Sucre. Estamos hoy, bueno, para todo lo que corresponde a la unidad 2 y la unidad 3 de fotografía 1, ¿ok? Bueno, aquí traje más que todo lo que respecta a la unidad 2 que se refiere a las cámaras, ¿ok? Para aclarar un poco las dudas. Me descargué el material adjunto que ya les había enviado en curso para que estén al pendiente de todo lo que se vaya aclarando de mi parte. Y bueno, ante cualquier duda, en el grupo soporte de WhatsApp pueden escribirme. Más que todo, bueno, hasta las 7 8 de la noche más tarde del día de hoy, aunque me voy a incorporarme tarde porque, bueno, tenemos ahorita esta sesión Zoom para aclararles todas las dudas respectivas, ¿ok? Bien, bueno, qué bueno que se escuche. Cualquier cosa, si quieren ir preguntando, que estoy a la orden. Bien, vamos a empezar más que todo con el asunto de la cámara fotográfica. Bien, bueno, pues bien se sabe que aquí, bueno, les asigno una serie de puntos que tienen que realizar en las actividades a desarrollar por un 10%, que, bueno, más que todo en teoría es saber sobre la cronología de la cámara fotográfica, los componentes que integran la fotomecánica y la cámara digital, ¿ok? Las diferencias, los cuadros comparativos o el conjunto de cámaras que han salido a nivel fotomecánico, moderno y digital hasta nuestros tiempos, al igual que los componentes que la conforman, ¿ok? Para una comprensión más gráfica, yo traje aquí mis cámaras para que tengan una idea de todo lo que comprende esto, ¿ok? Bueno, este es lo que vendría siendo la cámara fotomecánica, ¿ok? Por lo general muy pocos conocen de esta porque es una cámara ya patentada a partir de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando la cámara se patenta como un bien de uso público y comercial. Bueno, pionera en todos los aspectos que ha registrado momentos de la historia, momentos de la era moderna, desde la revolución industrial hasta nuestros tiempos, ¿ok? Yo traje aquí esta cámara para que se comprenda bien que es una cámara fotomecánica, una cámara moderna, que por lo general, bueno, cómo funcionaba, cómo operaba y todo lo que consiste esto. Bueno, esto es una cámara de marca Pentax, de aproximadamente del 1970, ¿ok? Una cámara por herencia familiar. Y bueno, esta cámara prácticamente, bueno, ya conmigo bastante tiempo, aunque hay que hacerle un respectivo mantenimiento, pero bueno, está como muy difícil porque estos son ya cámaras un poco más clásicas en este aspecto, ¿ok? Bueno, a nivel histórico no hay mucho que aclarar porque eso es una investigación de las que le mandé, investigar no solo más allá de la primera fotografía o quién creó el cuarto oscuro, más que todo aquí debe comprenderse de la cronología de los diferentes tipos de cámaras que han salido desde los primeros tiempos hasta los de hoy. Pues bien se sabe que las primeras cámaras eran un poco más cuadradas, más compactas, difíciles de cargar y eran muy cuadradas, era prácticamente al tamaño proporcional de una caja de zapatos, ¿ok? Entonces también se manejaban por placas de químicos donde a través de la pólvora, que era como el flash antiguo, se tomaban estas fotografías y este material se guardaba en placas fotográficas, ¿ok? Y eso era un proceso de revelado muy distinto. Hoy a lo que es parecido los equipos de rayos X, por decirlo de algún modo. Más adelante, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, a principios del siglo XX, fue que ya se va dando un avance tecnológico un poco más avanzado con las cámaras, que salieron de distintos tipos y tamaños y formatos, pero siempre dentro de la estructura mecánica de lo que es la película, el rollo de 35 milímetros y el uso de lentes ópticos, de toda la composición mecánica que consta en una cámara y sobre todo de su vida útil, así como de la batería, ¿ok? Estas son cámaras que prácticamente tuvieron una gran variabilidad de ediciones, aumentos de zoom, se le fueron incorporando otros recursos, pero siempre
todo dentro de los atributos de crear efectos, siempre ha sido orgánico, nunca tuvo como una añadidura o una actualización digital porque estaban hechas para lo que estaba en ese momento de concepción histórica. Bueno, sin embargo, esta cámara me ayudó bastante en mis primeros tiempos en mis estudios publicitarios y bueno, hoy en día, bueno, al menos me acompaña como un souvenir y también para exhibición de clases o talleres de fotografía que yo doy para mayor comprensión de lo que era la fotografía antes y de todo lo que ha avanzado hasta nuestros tiempos del día de hoy. ¿Ok? Bien, se sabe que las primeras cámaras, del siglo XIX-XX hasta nuestros tiempos, eran un poquito bastante diferentes a lo que son hoy en día. Todo constaba de una película de rollo que había que instalar en este dispositivo. Uno realizaba una serie de fotos, pero no podíamos observar qué foto era la que obteníamos. Todo después del resultado del gasto que era la película fotográfica, se hacía el proceso en un cuarto oscuro, cuarto de revelado, y obteníamos una serie de negativos, un proceso de ampliación, y en la ampliación seleccionábamos la imagen que a positivo queríamos tener de la fotografía. Pues eso se llama el nombre de la película en negativo, que es el rollo fotográfico, pasa el proceso de ampliación y en positivo obtenemos la fotografía, que eso cumple con una serie de diversos formatos. Está el formato retrato, el formato postal, el formato carta, el formato oficio, a un papel fotográfico que en esos tiempos tenía que cubrir la resistencia de los químicos al que estaba expuesto para poder ser revelado. Pero el cuarto oscuro era un proceso necesario porque se hacía con sumo cuidado el proceso del revelado fotográfico, acompañado de una bombilla infrarroja para darle visibilidad al laboratorista de estudio, poder crear una buena composición y revelado de la fotografía. El gran margen de error de este tipo de hacer fotografía era el velado. El velado es cuando un rollo no se preparó en las mejores condiciones, la cámara no tuvo una mejor exposición, la iluminación afectó, entre otros aspectos, bien sea externos o internos del propio fotógrafo. Es decir, no se podía ver los errores que se tenían en la realización de estas fotografías. ¿Ok? Bien. Aquí, como podemos ver, vamos a explicar otra serie de componentes que integran esta cámara fotográfica, ¿ok? Es importante que sepan que, bueno, en el aspecto de la fotografía, este proceso de a lo que es hoy en día la cámara ya digital, de memoria y todo eso, pasó por sus variantes para poder llegar a lo que fue hoy. El fin de lo que fue la fotomecánica en sus tiempos fue a principios de lo que fue finales o mitad del siglo XX al XXI, donde ya empieza la era digital. Los más precursores antes de todo lo digital fueron marcas como Sony, que había patentado una cámara donde ya no era de un rollo, sino que la lectura se hacía por un disquete de algunos pequeños bytes de memoria y podía ahí guardar las fotos y observarse en computadora, pero sin la ayuda de un cable. Era todo un poquito un proceso predigital en ese entonces. Eso sería ya lo que se marcaría como el fin de la cámara fotomecánica en finales de 1980 y principios de 1990. ¿Ok? De todos modos, esa información es más de la tarea que deben de desarrollar porque hay una gran cantidad. Se puede decir que, bueno, la primera pionera en todo esto para comercializar la cámara como tal fue la compañía Kodak. Más detrás vinieron una compañía alemana muy buena, que ahorita no tengo el nombre. Luego, siguientemente, estuvo la compañía Fuji por la parte de Japón, después los chinos y así sucesivamente todas las compañías tecnológicas que se incorporaron al mercado de la fotografía. ¿Ok? Bien, aquí también en el material que les adjunté para tarea, bueno, los componentes fundamentales, ¿ok? Obturador y control de movimiento. Bueno, el obturador vendría siendo esto que ven aquí, ¿ok? Esto es lo que sería la parte de la obturación. La obturación es donde tenemos el mayor o menor espectro del diafragma, que el diafragma es lo que se ve dentro de aquí y a través de este proceso manual afinamos la aproximación, acercamiento, distancia del objeto a fotografiar. ¿Okay? En cuanto a la profundidad de campo, viene integrada en ese proceso por un tecnicismo de crear la fotografía. El objetivo, bueno, es a donde debemos captar la imagen o la composición
para darle mayor protagonismo. En el caso de la fotografía comercial, suele ser así, ¿ok? Siempre es importante abordar el elemento en sí, siempre cumpliendo con ciertas leyes de fotografía que le den armonía, estructura y dinamismo a la imagen que deseamos realizar. Accesorios que componen al menos la fotomecánica son muy parecidos a los que hoy también se integran a la cámara digital. No hay mayor cambio hoy en día. Sin embargo, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el flash. Este flash es un flash adaptado para cámara fotomecánica, que bien puede ser de batería y uno en este caso, con esta batería, uno puede encender o apagar y normalmente cuando uno enciende, con esta bombilla automáticamente uno enciende y toma la fotografía. En este caso, esta cámara dispone de esta unidad para uno adaptarlo como una pieza de Lego. ¿Okay? Entonces, en este proceso, aquí pueden observar que se integra aquí, ¿okay? Y se ajusta perfectamente. ¿Okay? Y aquí tenemos lo que viene siendo el accesorio adicional a una cámara fotomecánica para realizar la fotografía. ¿Okay? En este aspecto vamos a abrir más que todo lo que viene siendo por dentro la cámara fotomecánica. Y pueden observar cómo viene siendo la composición de la cámara fotomecánica, que es aquí donde va nuestra película. ¿Ok? Y en esta película, cuando la fotografía está hecha, con esta palanquita, rodamos. Al finalizar las fotografías, recoge la película, cerramos, abrimos, extraemos la película y la llevamos a un estudio fotográfico para realizar el proceso de revelado. Eso inmediatamente debe quedar depositado en un vasito, como un vasito, y eso el estudio fotográfico se encarga de eso. Otros que tienen un estudio propio de fotografía realizan todo ese proceso de revelado en un cuarto. Esto es muy parecido a lo que se llama el espejo, que es un recurso fundamental para las cámaras fotomecánicas. ¿Okay? Esto viene siendo lo que viene siendo el disparador. ¿Okay? Que esto no lo tienen las cámaras hoy digitales. Que con esto hacemos fotografía y hacemos la toma respectiva. ¿Okay? Y a medida de que te damos foto, es lo que nos va midiendo la cantidad de los rollos en milímetros que estamos utilizando en la cámara fotomecánica. ¿Ok? Cámaras recomendadas en cuanto al aspecto de composición fotomecánica, Pentax, Kodak, Canon, serían las más idóneas en ese aspecto. ¿Ok? Pero, sin embargo, quien se quiera adentrar en este mundo, más allá después de hacer carrera aquí en nuestro instituto, en la fotografía siempre es importante que tengan una cámara fotomecánica para que sepan la comprensión orgánica y todo lo que conlleva la creación de una foto en su esencia, con todo un proceso de laboratorio, de revelado fotoquímico para obtener una foto en su máxima expresión. En esos tiempos, para crear efectos no estaba tan fácil, porque prácticamente se usaban papeles celofán de colores para crear las temperaturas de color, movimiento y todo lo demás. Al igual que con los cambios tecnológicos, la mayoría de las cámaras anteriormente, por el proceso del revelado, no tenían este filtro de colores que hoy sí lo tienen, al menos las cámaras digitales, al igual que las cámaras modernas en sus tiempos, las cuales, bueno, anteriormente no tenían esos filtros de colores y todas esas fotos salían en blanco y negro. Con el proceso de la modernización fotográfica a finales del siglo XIX y principios del siglo XX fue que se perfecciona ese filtro de fotografía a color y se soluciona esa limitación tecnológica de aquellos tiempos, ¿ok? Entonces esto es todo lo que compone una cámara fotomecánica, el obturador y control de movimiento, ¿ok? Que vendría siendo manual, ¿ok? Y de la cual también manualmente se puede conseguir otros focos para aumentar la mayor resolución del zoom, porque en ese entonces no existían lo que conocen los píxeles, el objetivo, que es a la composición que deseamos realizar la fotografía, en carga y descarga de cámara, esta no la dispone porque cumple con una unidad de pila de litio que si se gastaba tenías que comprar otra y otra porque no había la tecnología para cargar cámaras fotomecánicas en ese momento. Y entre los accesorios
Además de los que voy a hablar consiguientemente de la fotografía digital, bueno, el flash sería lo más parecido en este aspecto, que era un accesorio muy manual. Hay cámaras, por lo menos Canon o Kodak, modernas, compactas, que tenían ya ese accesorio puesto. También había otro tipo de cámaras más domésticas, también habían las cámaras desechables, también fue una época en que se desarrolló la Polaroid, la famosa cámara que hace de icono hoy en día en el portal AP de Instagram, ¿ok? Entonces, en ese aspecto, la cantidad de cámaras compactas fue bastante avanzada, pero siempre siguió siendo de rollo, ¿ok? Siempre siguió siendo de rollo, de menor a mayor tamaño, para todo tipo de exposición. Es una cámara muy guerrera porque estaba adaptada para todo en sus momentos. De peso muy pesado por su composición fotomecánica, no era una cámara ligera de peso, ¿ok? La carga de recursos materiales era bastante trabajosa y laboriosa en ese aspecto, ¿ok? Ahora bien, hablemos de lo que viene siendo la cámara digital, ¿ok? Bueno, dentro de la cámara digital, yo tengo aquí la mía con la que realizo la mayor parte de las fotografías, sesiones de modelaje y todo lo demás, ¿ok? Aquí no hay mucho que explicar, ¿ok? Esto es una cámara semiprofesional de aproximadamente 12 megapíxeles, sí, 14 megapíxeles, ¿ok? Esta es una Olympus versión 2010, ¿ok? De la serie 9000, ¿ok? Bueno, en esta cámara no hay mucho que exponer porque la mayoría de lo que viene comprendiéndose en teoría, la composición de una cámara digital no tiene mayor ampliación, pero les quedaría de tarea investigar esto más al respecto. ¿Qué se puede decir de la composición fotomecánica o tecnológica de esta cámara? Sencillo. Es una cámara donde nosotros podemos vistear, ¿ok? Toda la foto que vayamos desarrollando y cada foto a través de esta tecnología podemos guardar o borrar la fotografía que no deseamos que aparezca, cosa que en esta no se podía hacer en estos tiempos, ¿ok? La gran ventaja de este tipo de cámaras, que bueno, ya hoy en día cuenta con una memoria, ya no es una cámara de rollo, es una memoria que puedes conectar a tu computadora, es una memoria que puedes conectar directo de la cámara a la computadora para poder ver tu material fotográfico en el proceso. Hoy en día las cámaras digitales son muy necesarias en el aspecto comercial, periodístico, reporteril, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día la patente comercial de una cámara digital es bastante fundamental porque a nivel de accesorio tecnológico es de avanzada, la fotografía es instantánea, se puede observar en el momento y con los recursos tecnológicos de hoy en día se le puede atribuir el agregar efectos, el restar o quitar propiedades a través de diferentes programas. ¿Qué programas recomendaría yo en el aspecto de edición fotográfica? Tienen el Adobe Lightroom, tienen el Adobe Photoshop, el After Effects, ¿ok? El Illustrator, CorelDRAW, etcétera, etcétera. Son programas muy buenos que dentro del aspecto, si lo trabajas desde un computador, puedes quitarle o añadirle ciertos atributos que yo recomiendo totalmente para la fotografía comercial, porque eso es fundamental hoy en día, en donde uno resuma más color, menos color, filtro sepia, filtro blanco y negro, temperatura de color y otros atributos que, bueno, hoy en día se les hace más fácil. Y en el aspecto ya de smartphone, prácticamente la mayoría de estas cámaras ya disponen de los filtros en sí que permite ese proceso de alteración o efectos que se les pueden crear a las composiciones fotográficas. Que una máxima resolución implica que al fotógrafo lo haga mejor o menor, no es decir un hecho sólido. ¿Por qué? Porque lo importante de la materia en fotografía, uno, para comprender en teoría qué significa cada cosa, es saber qué equipos utilizamos, cómo lo utilizamos y cómo a futuro nos vamos a desarrollar como expertos en el área teórica de la fotografía para reconocer la calidad del fotógrafo con la calidad del equipo. Pero eso no tiene ningún tipo de contraste, porque cuando el fotógrafo realiza una muy buena foto, no importa si la resolución es baja, si le afectó el flash y todo lo demás, siempre que el fotógrafo cumpla con las leyes de fotografía, las leyes de composición y toda la estética que compone una composición fotográfica, ya de por sí eso es lo más fundamental hoy en día. Pero en esta materia es importante comprender que es un obturador, que es un flash, que son los recursos, que es una batería de pila, que es una película de rollo comparado a una memoria digital
cómo era el proceso del laboratorio químico para poder revelar una foto y bueno, ¿por qué no también agregar otros recursos fundamentales de la cámara digital que vienen siendo el trípode? Hoy tenemos los soportes LED o las lámparas LED que serían al sustituto de lo que eran en estos tiempos a nivel profesional, que hoy se sigue usando, lo que llaman los focos. Que los focos son luces parpadeantes que permiten una mejor iluminación de la fotografía. ¿Ok? Vamos a leer preguntas a ver. Pero fue una pregunta. ¿Los píxeles base de la cámara afecta el tipo de diafragma a capturar? O sea, ¿sería mejor una cámara de 12 megapíxeles o una de 50? Okay. Ok. Voy a explicar aquí. Lo del diafragma es un tecnicismo. ¿Ok? En el caso de cuando me hablas del diafragma como tal, acuérdate que el diafragma es lo que compone esto cuando estamos realizando la obturación. Cuando realizamos la obturación en la propia configuración de la cámara, ¿ok? Ahí es donde nosotros configuramos el tipo de velocidad de obturación. Cuando me hablas de diafragma, hablamos de obturación. En el proceso de obturación, en la configuración del menú de la cámara digital, en los valores ISO, también en los valores de balances de blancos o de temperatura del color, eso se configura. Cuando me hablas de diafragma o obturación, puede referirse a eso cuando quieres tomar una velocidad de exposición de la fotografía lenta o más rápida. ¿Ok? Ahora, si hablamos del aspecto, si es mejor una cámara de 12 megapíxeles o una de 50 megapíxeles, eso va a depender de los requerimientos que tú como fotógrafo deseas tener. Como digo yo, no implica que una cámara de mayor o menor resolución te haga a ti un mejor fotógrafo. ¿Qué hace de ti un mejor fotógrafo? Que tú cumplas todas las leyes fotográficas, que tengas una concepción adecuada, lógica y armónica de la composición que tú estás creando como fotógrafo. Más allá, si la cámara es de 50 megapíxeles, de 12 megapíxeles, eso es irrelevante mientras la calidad de la fotografía sea lo fundamental, ¿ok? Así que no se fíen por esa cuestión de que es mejor una cámara. Obviamente, si me hablan por ley de rentabilidad o costo, yo siempre les voy a recomendar una cámara de mayor resolución, pero todo lo que les dé su presupuesto. Ya de por sí, una cámara que tenga la capacidad de 14 o 20 megapíxeles es más que suficiente para aquellos que están empezando en fotografía. Si usted reúne el presupuesto para un equipo que de 50 megapíxeles le da la inversión y el sustento, puede hacerlo con todo. Ahora, si me hablan de recomendaciones en cámara digital, bueno, prácticamente puedo decir que Nikon con los ojos cerrados, la Olympus han resultado ser cámaras buenas, pero el software no es muy bueno. La Sony es excelente cámara. Kodak, de por sí, tanto en el ayer como hoy, siguen siendo cámaras muy buenas que podría recomendarles, ¿ok? De ahorita, lo que más recomendaría a nivel de resolución son las que están en 4K, las 5XD, pero aquellos que no tengan un presupuesto muy viable, yo recomiendo cámaras a partir de los 20-30 megapíxeles si usted está empezando en fotografía, si usted quiere experimentar esto. Si usted no está muy seguro, es lo que más le recomiendo. Si usted tiene el presupuesto, puede invertir en una cámara de 50 megapíxeles. Ahora bien, en cámaras digitales, ¿cuál es la diferencia de profesional a semiprofesional? Esto es una cámara semiprofesional. ¿Por qué semiprofesional? Porque la cantidad de recursos que está integrada para yo desarrollar fotografía, la cantidad de megapíxeles y todos los recursos internos que tiene, me limita a que yo no puedo realizar un trabajo muy profesional, ¿ok? Eso lo limita en cuanto al software, los recursos y todo eso. Cuando una cámara es profesional en el aspecto digital, no importa mucho el tamaño, pero sí van a ver que la estructura, la composición del diseño de la cámara es un poquito muy diferente y bastante profesional. Las cámaras profesionales digitales cuentan con lentes que se le pueden integrar. De hecho, hasta se le pueden integrar lentes. Hay otras que no, aunque creo que esto no se le puede integrar lentes. Hay cámaras profesionales digitales que se le pueden integrar lentes, cuentan con el monitor para uno ver la fotografía y con una lente, las cámaras profesionales digitales, donde pueden ver de qué manera, como en estos tiempos, se podía realizar la fotografía, ¿ok? Así que una cámara profesional digital hoy en día es una combinación de estas dos. Tiene tanto lo de ayer como lo de hoy para poder crear fotografías
con una memoria que tenga la capacidad de 4K, 5K aproximadamente. La mayoría de estas fotos pueden ser enviadas a través de Wi-Fi o por internet si las quieren editar en línea, o simplemente con un cable las conectan en directo y van viendo el trabajo del proceso fotográfico. Yo recomiendo para los que están comenzando, como les digo, baja resolución, cámaras sencillas que reúnan su presupuesto. Si hablamos de smartphone, no quiere decir que todos los que tengan a nivel mundial un smartphone se hacen fotógrafos. Tener un smartphone no hace a cualquiera fotógrafo. La fotografía no solo es una vocación, es una profesión que se debe adicionar con carreras como la publicidad, comunicación social, diseño gráfico, entre otras tantas, ¿ok? Entonces siempre es importante hacer un cursito, un plus de fotografía digital para adicionar esos conocimientos que se requieren, porque la fotografía, como todo aspecto tecnológico, está en constante avance. Cada vez están saliendo nuevas lentes, ya hay nuevas lentes para cámaras de smartphone Apple, de Android, ¿ok? Que se pueden adaptar a los smartphones para realizar fotografías de bastante calidad. Y las cámaras profesionales digitales, que es la combinación de estas dos, también cuentan con esos recursos. Es decir, una cámara profesional digital es una liga de estas dos. Una semiprofesional es como la que yo tengo, ¿ok? Pero que me ha ayudado bastante. Ya de hecho, si tengo que cambiarla porque esto yo recomiendo para los que tengan cámaras digitales, la pila que es de litio, pero que está hecha de otra manera, se debe cambiar una o dos veces por año. Es fundamental, ¿ok? Al igual que la memoria, no se confíen mucho de la memoria porque las memorias también tienden a fallar, no tanto por virus, sino por el consumo, el uso y la misma temperatura de calor que le generas tú a la cámara. Entonces siempre las memorias digitales SD siempre tienen que renovarse cada uno, cada 2 años, porque luego empiezan a presentar fallos, no hace lectura de la memoria, pueden presentarse ese tipo de situaciones, ¿ok? Para que no pasen un mal mayor si realizan trabajos fotográficos profesionales. Bueno, de último material de interés para agregar, ¿ok? Bueno, sé que hay una tercera unidad que es el fenómeno estético. En cuanto al fenómeno estético de la fotografía, ya han sumado en parte de la actividad de la unidad 1 parte de lo que se comprende la estética, cómo funcionan los géneros fotográficos, qué es el lenguaje fotográfico, los símbolos y la imagen fotográfica que representa como composición, y la estética en digitalización, que ya lo agregué, como dije aquí, para cómo tú modificas y cómo tú editas fotos que queden en calidad a uno para una presentación comercial de un producto o servicio. Generalmente, esta materia es muy fundamental para aquellos que están en publicidad, diseño gráfico, que van alienados a moda, a música, a fotografía artística y con índole comercial. Bueno, sin más que agregar, bueno, muchas gracias a todos los que se han integrado en este momento. Bueno, ha sido un placer. Cualquier duda en el grupo soporte para la tarde del día de hoy o mañana más tardar en el horario en curso a partir de la tarde, porque en la mañana estoy en labores de clase presencial. Bueno, muchas gracias y bueno, cualquier cosa a la orden. Este chat, recuerden, para aquellos que no se conectaron, está agregado por el canal YouTube, y para que tengan acceso a esa información los que no pudieron integrarse por causas de fuerza mayor. Muy buenas tardes.